simple. Vamos a ver herpes simple y herpes zóster. Cuando decimos vesículo erosivas, se refiere a una lesión que se va a generar, una vesícula, es una lesión, una cavidad que se genera dentro de la epidermis, o sea, el epitelio. Recuerden que en el epitelio, la epidermis es el epitelio epitelial. ¿Ya? Dentro de ese epitelio se genera una cavidad que luego se acumula agua. Esa lesión se llama vesícula. Esa vesícula vamos a ver que tiene varias alturas en las que se puede formar. Luego, esta lesión vesicular se revienta, ustedes ven directamente una úlcera, ¿no? Ven expuesto el tejido conjuntivo, pero como esta lesión ha venido de una vesícula, el nombre específico es una erosión, ¿ya? Una erosión, que puede parecerse a una úlcera, pero una úlcera antes no ha sido vesícula. En este caso estamos hablando de una bolita que contiene líquido, se revienta y se forma una lesión llamada erosión, ¿correcto? Entonces vamos a ver exactamente a qué se refiere. Vamos a ver primero el tema de los que son virus herpes simple. El virus herpes simple es un virus ADN. Hay otros virus que son, por ejemplo, ARN. En este caso, el virus ADN, que produce infecciones persistentes. Produce infecciones persistentes. ¿A qué se refiere? Y una vez que entra al organismo esta lesión, este virus puede quedarse en el cuerpo de por vida. Entonces, vamos a ver que en algunos casos este virus va a ingresar los primeros años de vida. Puede ser de pronto a los 3, 4 años, cuando el niño ya de pronto 3, 4 años y lo mandan al nido. Entonces ahí hay otro niño que está con la enfermedad, que le contagia, ¿no? Y el niño se hace el cuadro, ¿no? De pronto se va el domingo a una fiesta, ¿no? Y la siguiente semana de pronto aparece con la enfermedad. Un periodo de una semana de incubación. Entonces también adquiere el virus. Entonces, cuando ya el niño empieza a socializar, a visitar o lo visitan, empieza aumenta la probabilidad de contagio. ¿Okay? Entonces, por eso se habla de una lesión persistente, ¿ya? Está perpetuada en la especie. Como ven, durante los primeros años aparece, y luego ahí va contagiándose y pasando de uno a otro. Para que uno no esté contagiado de estos virus, pues tendría que vivir de manera aislada, ¿no? Aislada, en una burbuja, sin contacto con gente, ¿no? De la calle, ¿correcto? Pero no es así. Entonces, uno siempre va a tener algún tipo de relación, contacto, y de hecho va a adquirir el virus, ¿ya? Entonces, este es un virus ADN. Veamos acá. Existen tipos de virus herpes simple. Existe, por ejemplo, el llamado virus herpes simple tipo 1, herpes simple tipo 1, y el virus herpes simple tipo 2, tiene DHS1, DHS2. El virus herpes simple tipo 1, ven ahí, contagia, el área de contagio suele ser de la cintura para arriba. ¿Okay? Entonces ustedes ven, por ejemplo, esta lesión que están viendo acá en el labio. En el labio ha sido generada por este virus herpes simple tipo 1. ¿Correcto? Herpes simple tipo 1. Y como es de la cintura para arriba, entonces el contagio tiene que ser, como ven ahí, a través de la saliva. ¿Correcto? A través de la saliva por un contacto directo con la lesión. O sea, si uno hace contacto directo con esta lesión que están viendo ahí en el labio, entonces se va a generar ese contacto. ¿Correcto? En cambio, el virus herpes simple tipo 2 suele contagiar su nicho ecológico, su hábitat desde la cintura para abajo, o sea, los genitales. Entonces, como están los genitales, entonces la transmisión va a ser por contacto sexual con el tracto genital infectado. Entonces, si alguien tiene esta lesión, ¿no? en el pene, en la vagina, entonces al contacto con otra persona se va a producir ese contagio. ¿Okay?
Entonces, una forma de, vean ustedes que hay dos formas de contacto, ¿no? A través de la saliva, o sea, por contacto con la saliva, o por contacto directo con la lesión que está ahí en la piel, ¿ok? O por contacto sexual, por relaciones sexuales, ¿no? Con el cual entra en contacto con tracto genital infectado, ¿ya? Resulta que, pues en algún momento se encontró que de pronto el VHS1, que suele contagiar de la cintura para arriba, de pronto se le encontraba en los genitales. Y el de los genitales de pronto se encontraba en lesiones orales, ¿no? Entonces uno, ¿cómo explica eso? Pues explica porque la gente tiene de pronto algunos hábitos sexuales de diversas formas, ¿no? Entonces de pronto llega un virus a otro bicho ecológico, ¿ok? Entonces no es de extrañar eso, pero usualmente lo más frecuente es un área específica, ¿ya? O sea, es el área por diferentes razones. De pronto van a ver que de pronto el área genital tiene un determinado grado de temperatura, humedad, donde suele reproducirse, ¿no? Bien, entonces, miren acá, esta lesión, decimos que está dentro del grupo de las lesiones vesículo-erosilas, ¿correcto? Vesículo-erosilas. Entonces, cuando viene a la consulta un paciente y le dice, doctor, mire, tengo esta lesión, ¿no? Mire, tengo unas bolitas, ¿qué cosa es? ¿Ustedes qué van a hacer? Van a preguntar, ¿hace cuánto tiempo le ha aparecido? Mire, ya, lo tengo esto hace un par de días que me han estado saliendo, eran chiquitas y ahora mire, están así bien grandes, ¿no? Están bien grandes. ¿Duele? Sí, me ha generado escozor, me ha dado prurito antes de empezar. Ahora veo ahí, si estoy siento molestia, no duele mucho todavía, pero ahí están creciendo, están aumentando. Entonces, miren acá. Estas son las vesículas, ¿correcto? Estas son las vesículas. Son bolitas que se han generado, cavidades que se han generado en la piel, han acumulado agua y están creciendo, ¿no? Miren acá, las más chiquitas que están por acá, ¿no? Y estas que están más grandes, ¿correcto? Entonces, estas bolitas, como ven ahí, ¿usted qué van a hacer? Hacen el interrogatorio y luego hacen el examen clínico. En el examen clínico van a describir, presenta vesículas múltiples, ¿ven ahí? Vesículas múltiples. ¿Qué más notan? Está agrupada en racimos, correcto. Muy bien, está agrupada en racimos, ahí ven agrupaciones de 3, 4, ¿no? Lo que ha ocurrido es que estas algunas son chiquitas y se están agrandando y como que se están juntando, ¿cierto? Se están juntando, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más notan? El color, correcto, el color. Hay un enrojecimiento alrededor de cada vesícula, hay un halo eritematoso, un halo rojizo, ¿ya? Un halo rojizo. Entonces, un halo se refiere a un área circunscrita, redonda, alrededor de la vesícula, ¿no? Entonces, un halo eritematoso, un halo rojizo. Luego, hasta aquí están en la etapa de vesícula, ¿correcto? Ahí adentro está el contenido. Ahí adentro está el virus. ¿Ya? Dentro de esas cavidades, ahí está el virus. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con esto? Esto va a seguir evolucionando y estas bolitas, probablemente estas las más grandes, se van a reventar. ¿Ok? Estas se van a reventar. Se van a reventar las más grandes y luego nos van a dar una lesión que pareciera que puede ser una sola grande, pero no, en realidad han sido bolitas pequeñas que se han reventado y como que se hubiesen juntado. Vamos a ver la siguiente. Por ejemplo, acá, miren. Ustedes ven el labio superior, ahí tienen ustedes las bolitas. Miren acá, acá, por ejemplo, ya se han ido juntando, ¿se dan cuenta? Aquí arriba tienen aquí redondita en la zona periférica, ¿ok? Redondita, pero acá al medio ya toda el área es blanca. Pero el perfil, miren acá, el perfil es circular, ¿se dan cuenta? Miren el perfil acá, circular. Y cuando se reviente también va a dar ese perfil circular. Vamos a ver ahorita algunas reventadas, pero fíjense, el paciente puede venir en esta etapa, ¿no? Entonces, ustedes van a preguntar, ¿cómo apareció? Ah, doctor, primero fueron unas bolitas chiquitas, blanquecinas, ¿no? Este paciente es muy buen informante, un poco más de el diagnóstico. Fueron unas bolitas blanquecinas chiquitas que luego se han ido agrandando y mira, ahora está bien grande, ¿no? Ahí acude a la consulta, ¿no?
¿Le duele? Sí, ahora sí como que me está doliendo un poco, me da escozor, me pica. Ya, correcto. Esto se va a reventar. Esto se va a reventar. ¿Ok? Entonces, vean acá otra lesión. Miren acá. Justo se dan cuenta que está en el límite entre la piel y el labio. ¿Se dan cuenta? Entre la piel y el labio. Entonces ahí tienen 3 bolitas pequeñas. ¿Ya? Está en la etapa de vesícula. ¿Correcto? Bien, ahora tienen acá algunas. Esta no se nota, está muy bonita la foto, pero algunas están todavía acá en etapa de vesícula y abajo. Arriba ya se han reventado. Ya se han reventado y ha formado una costra. ¿Ya? Pero una costra media amarillenta. Recuerden que la costra, cuando sale sangre, coagula, hace roja, ¿cierto? Roja. Pero si no sale precisamente sangre, sale plasma, solo plasma, entonces va a ser una costra amarillenta. ¿Ok? Entonces aquí arriba ya se ha reventado y tienen ahí costras amarillentas. Por acá, varias. Y aquí abajo todavía algunas están en etapa de vesícula. Igual el límite entre la piel y el borde rojo del labio. Entonces miren acá. Resulta que cuando una persona pues es pequeña, ¿no? Está en la infancia todavía, y no ha tenido contacto con ningún virus, va a ser un huésped susceptible, sin anticuerpos. Como todavía no ha habido contacto con el virus, el cuerpo no ha formado anticuerpos contra ese virus. Entra en contacto por primera vez y hace una infección primaria. ¿Ven ahí? Una infección primaria. De esa infección primaria, un 1% de las personas, el 1% de las personas va a hacer una infección clínica, una gingivoestomatitis. ¿Ya? Una gingivoestomatitis. O sea, van a aparecer lesiones en la encía, en toda la boca, ¿no? Gingivoestomatitis. Aparecen lesiones en la encía y en todas las mucosas, ¿correcto? O sea, van a aparecer lesiones en mucosa masticatoria y mucosa de revestimiento, ¿correcto? El 99% adquiere el virus, pero no hace una infección inaparente, una infección sin signos clínicos, o sea, no hace las lesiones, no aparecen las lesiones. ¿Ok? Entonces, vean ahí, es de ambas, cualquiera del 1%, del 99%, miren acá, vamos a ver que de pronto ambas se van a quedar con el virus. Ambas van a hacer acá anticuerpos, un 90%, un 10%, ¿no? El 10% se va a quedar con el virus acá, ¿ven? Con el virus. ¿Y dónde se aloja ese virus? O sea, ya la vesícula se reventó, desapareció, pasaron 7, 10 días, pasó el cuadro, pero el paciente se quedó con el virus. La pregunta es, ¿dónde se aloja el virus? Vayan pensando. Miren, pasa ese cuadro, desaparece, pasa 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años, ¿correcto? Y de pronto ese paciente que es portador del virus, de pronto, por ejemplo, sufre una insolación. ¿Ven ahí? Llega el verano y está fuera de horas ahí, y de pronto ahí en el labio hace un cuadro, una infección secundaria. O de pronto hace fiebre, en ese periodo de fiebre también aparecen las lesiones en el labio y en otras partes de la boca. O recibe un golpe, un traumatismo en esa zona cercana, o de pronto personas que están en etapa de menstruación, o algún paciente que tenga el sistema inmune suprimido. Entonces, en cualquiera de estas condiciones, esa persona hace la infección secundaria. ¿Ya? La infección primaria es en los primeros años de vida. La secundaria puede ser en las siguientes décadas, segunda, tercera, cuarta década. ¿Ok? Bien. Entonces, miren acá. La infección primaria, miren acá, la infección primaria es la gingivoestomatitis, ¿no? Gingivoestomatitis herpética primaria, así se llama, la infección primaria. Gingivo, porque van a aparecer vesículas en la encía de vida, ¿correcto? Luego tenemos estomatitis, porque va a aparecer vesículas en toda la boca. Estamos hablando de mucosa masticatoria y mucosa de revestimiento, ¿correcto? Entonces es la gingivoestomatitis herpética primaria. Luego ya pasa esa etapa, ¿correcto? Pasa ese cuadro y de pronto, años después, hace la infección secundaria,
que es lo que conocemos como herpes labial recurrente, ¿no? O herpes intraoral recurrente. Puede ser en el labio, puede ser en la boca, ¿ya? Esto es así tanto para el virus herpes simple tipo 1 como para el virus herpes simple tipo 2, ¿ok? O sea, el virus que afecta a los genitales también puede ser una infección primaria, ¿okay? Y luego, años después, una infección secundaria. Tanto el 1, que afecta a la cintura para arriba, como el 2, que afecta a los genitales. ¿De acuerdo? En ambas zonas la lesión va a ser la misma. Va a aparecer una vesícula con su alveolo eritematoso, se va a reventar y va a generar una erosión. ¿Ya? Esto se repite para los dos cuadros. Veamos individualmente. Miren este cuadro. ¿Alguien ha aparecido de afta? ¿Afta? ¿No? Ya le va a aparecer sabiendo que la próxima semana el examen, ¿no? Ya van a aparecer. En una semana vuelve usted y ya va a estar con el lápiz. Sobre todo el que no estudia. Va a estar estresado, preocupado. Va a empezar con el cuadro ya. ¿No? Entonces, miren acá. ¿El afta duele o no duele? Sí. Duele horrores, ¿cierto? Es el primer signo del afta. Duele un montón, duele. Duele. Imagínense este paciente. Miren cuántas lesiones tiene acá. ¿Ya? De hecho, no es afta. Pero en este paciente, ¿qué pasó? Aparecieron vesículas, primero, vesículas, cavidades que contienen líquido. En la lengua, cuenten aquí cuántas están apareciendo ahí. Ven ahí. Miren acá, una, dos. Todas las lesiones están blancas. ¿Sí? Acá, miren. Ahora miren el labio. ¿Okay? Entonces, es un cuadro muy aparatoso, ¿ya? Muy doloroso. Si ustedes se quejan de un afta que le duele, imagínense que tiene más de 20, 30 lesiones dolorosas. Ese niño no quiere tomar ni agua, obviamente no quiere comer nada, no quiere ni agua. ¿Okay? Entonces, es un cuadro de dermatitis herpética primaria le va a dar a una persona que no ha tenido contacto todavía con el virus. Es el primer contacto que va a tener con el virus. O sea, no tiene anticuerpos todavía, recién después de ese primer cuadro, recién va a generar anticuerpos. ¿Ya? Más frecuente en niños, ven ahí, de niños en los primeros años de vida, ¿okay? Tiene un periodo de incubación, decíamos, de 3 a 7 días, por eso les decía que de pronto, pues un día se han ido a un cumpleaños, ¿no? Se han ido a un cumpleaños, un montón de niños ahí, y a la semana empieza con la lesión. A la semana. Tiene un periodo prodrómico, miren ahí, periodo prodrómico. ¿Qué significa? Es un periodo es previo, ¿correcto? Drómico significa que corren juntos. Prodrómico significa que antes que aparezcan las lesiones, hay señales como por ejemplo prurito, escozor, ¿no? Comezón, en la zona donde van a salir las lesiones, ¿no? Entonces, estos signos, esa sensación de prurito, escozor, comezón, es previa a la aparición de las lesiones. Ya pasan 24 horas, ya empiezan a salir las lesiones, ¿no? Y ahí tienen ustedes, primero vesículas. De hecho, este niño vino, pero ya cuando esas lesiones se habían reventado, ¿no? Las vesículas se habían reventado, y lo que ven acá son áreas blanquecinas, ¿no? ¿Y qué cosas son estas áreas blanquecinas? ¿Cómo se llaman esas áreas blanquecinas? ¿Cómo se llama esa segunda? Fibrina, correcto, fibrina. ¿Ya? Fibrina. Entonces, ahora hagan la comparación. Bueno, una lesión como esta en piel, una úlcera en la piel, se hace una costra, ¿cierto? En la piel se hace una costra. Se pone dura, porque se deshidrata, se pone roja, ¿por qué? Se pone color ocre, ¿por qué? ¿Por qué? Se pone color ocre. ¿Por qué se pone color ocre? Porque se oxida. ¿Qué cosa se oxida? ¿Qué se oxida? ¿Qué cosa está ahí en la sangre? Hierro. El
hierro de la sangre se oxida. ¿Han visto ustedes cómo es un fierro oxidado? Sí. Lo mismo pasa en la costa. ¿Ya? La sangre se oxida, entonces se pone clorógeno, ¿no? Se deshidrata, se pone dura, eso en la piel. ¿Ya? Pero en la boca, miren acá, en la boca no pasa eso, no se va a oxidar, no se va a deshidratar. Entonces la fibrina que se ha formado, recuerdan ustedes, vieron en coagulación, primero agregación plaquetaria, la sangre pasa por agregación plaquetaria, coagulación, se forma el fibrinógeno, se convierte en fibrina. Entonces dentro de la boca la fibrina se queda así, blanquita. ¿Ok? Blanquita. Hasta que ese epitelio siga proliferando las células epiteliales y cierren cada una de las vesículas. ¿Ya? Entonces, como ven ahí, este paciente pues tiene múltiples vesículas. ¿Ven? Tiene múltiples vesículas. ¿Ya? Tiene múltiples vesículas que ya están en etapa de fibrina. Ya ahorita está en la etapa menos dolorosa. Ya, la más dolorosa es cuando se revienta la erosión, se revienta la vesícula y deja la erosión. ¿Ok? Ahora, ¿qué cosas más va a presentar este paciente? Pues antes de que aparezcan estas lesiones, este paciente va a presentar fiebre. ¿Ya? Fiebre. Ese niño, además de todo lo que tiene fiebre. Y además ya se imagina ustedes el malestar. Tiene gingivorragia. ¿Qué es eso? Sangrado por las encías, ¿ya? Por la hendidura gingival está sangrando. Todos estos signos va a presentar este niño con estomatitis septicemia primaria. Felizmente, no es la mayor parte de niños, ¿correcto? No es la mayor parte de niños que hacen este cuadro, ¿no? Son muy pocos que hacen este cuadro. Entonces, ustedes tienen que ver, va a llegar. A sus manos va a llegar un paciente con estas lesiones, ya saben, estomatitis septicemia primaria. ¿Ya? De hecho, puede llegar un paciente con estas lesiones muy parecidas a estas que están viendo en la lengua. Ven acá, en la lengua. Ustedes le preguntan a mamá, verá, ¿qué? ¿Así aparecieron? ¿O antes apareció algo diferente? ¿Cómo aparecieron? Va a decir, sí, se formaron úlceras, ¿no? Pequeñitas, dolorosas. Muy pequeñitas. ¿Correcto? ¿Ha hecho fiebre? No, no ha hecho fiebre. ¿Ya? Entonces, ya no estamos ahí frente a herpes, ¿no es cierto? Ya no estamos frente a herpes. Entonces, ahí podría ser, ¿verdad? Múltiples de estas lesiones que ven así, que no ha aparecido como vesícula, de frente han aparecido como úlcera, las aftas. ¿Ya? Las aftas. Y cuando las aftas son muy chiquitas, múltiples, son las llamadas aftas herpetiformes. ¿Correcto? Aftas, estomatitis herpética herpetiforme. ¿Ya? Estomatitis herpetiforme. Porque se parece a herpes. ¿Ya? Pero obviamente no es. ¿Correcto? Entonces, para que usted llegue al diagnóstico acá de herpes, tiene que ver que ha sido como vesícula, hay un cuadro de fiebre, está acompañado por ahí de gingivorragia, ¿correcto? Todo ese cuadro. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué hacemos con este paciente? El tratamiento es sintomático. ¿Ya? O sea, no hay un compuesto como un antibiótico para combatir la bacteria, no hay. Tiene que ser un tratamiento sintomático. O sea, si hay fiebre, le dan un antipirético, algo para la fiebre. Si se queja de dolor, le dan a esta edad Panadol en jarabe, por ejemplo, paracetamol, ¿cierto? Sí, es un cuadro sintomático. Tiene su periodo, ¿no? En el lapso de 7 a 10 días va a desaparecer esa lesión. ¿Ya? Esta es la estomatitis herpética primaria, primeros años de vida. Miren ahí, herpes simple tipo 1, miren, el labio, por acá, ¿correcto? Una cosa importante, miren acá estas lesiones pequeñitas acá. ¿Qué parte es esta? ¿Qué región de la boca es esa? ¿Cuál? Ahí se está marcando, ¿eh? Ahí. La figura de la derecha, ¿no? ¿Qué región de la cavidad oral es esta? Encía adherida. Encía adherida. ¿Es mucosa de revestimiento o mucosa masticatoria? La encía adherida, ¿es mucosa de revestimiento o mucosa masticatoria?
Mucosa. Histología. Mucosa masticatoria. La encía marginal, la encía adherida, es mucosa masticatoria. El paladar duro, mucosa masticatoria. ¿Qué característica tiene histológicamente esa zona? ¿Es? ¿Es? Queratinizado, queratinizado. Un epitelio estratificado queratinizado. ¿Ya? O sea, la mucosa masticatoria tiene un epitelio queratinizado. Son las únicas que tienen queratina, ¿no? También por ahí la lengua en la zona dorsal, las papilas filiformes, ¿correcto? La tienen para queratina. El resto, mucosa de labio, mucosa de carrillo, piso de lengua, zona ventral de lengua, esas son zonas de revestimiento. Esas no tienen queratina. Entonces, un criterio importantísimo que deben recordar toda su vida. Las aftas no aparecen en mucosa masticatoria. O sea, nunca van a ver un afta en la encía adherida. Acá tienen que diferenciar muy bien lo que es encía adherida de la mucosa alveolar, que está acá un poco más abajo. ¿Correcto? Esta está en encía adherida, ¿ya? Entonces, las aftas nunca aparecen en encía adherida y en paladar duro. No. ¿Okay? Si ahí tienen una lesión, tienen que pensar virus, por ejemplo, en este caso, herpes. ¿Ya? En cambio, herpes sí aparece en todas las mucosas. Todas las mucosas. Puede aparecer en paladar duro, blando y cualquier otra mucosa de revestimiento, ¿no? Incluyendo la especializada, que es la zona dorsal y la lengua. Entonces, este es un criterio importante para que ustedes lleguen al diagnóstico. Veamos acá. Entonces, pasamos de la gingiostomatitis herpética primaria a este cuadro que ya apareció años después, ¿no? Por ejemplo, la de ustedes, ¿no? Jóvenes, aparece de pronto ya no un cuadro con fiebre y todo eso, ya no. Aparecen vesículas aquí en esta zona, en el límite entre la piel y el borde rojo del labio. ¿Okay? Nos aparecen vesículas, luego van creciendo, se revientan, se unen. ¿Okay? Miren ahí, miren acá en el paladar. ¿Okay? Acá igual han aparecido las vesículas, por acá en el paladar. Se han ido creciendo, se han juntado, se han reventado y ahora están en la etapa ya. Algunas están todavía en vesícula, ¿ven? Miren estas bolitas acá, brillantes, vesículas. Otras más abajo ya se han reventado, ya están en la etapa de vino. ¿Ok? Entonces ahí tienen herpes recurrente, estomatitis herpética recurrente. ¿Ya? Dice, ocurre en pacientes portadores del virus herpes simple. O sea, este paciente en su infancia, muchos años antes, probablemente ha contraído el virus. En esa etapa que contrajo puede ser que haya contraído el cuadro aparatoso, con fiebre y todo, o un cuadro inaparente. No hizo ningún signo clínico. ¿Okay? Entonces, este paciente ya tenía anticuerpos, por eso que el cuadro no es tan aparatoso. Entonces, de pronto, en este caso decíamos que los pacientes, para que hagan un cuadro de estomatitis herpética secundaria o recurrente, han estado ya sea expuestos al sol, puede estar en etapa de menstruación, un cuadro febril, ¿no? Ha hecho, acompañado de ese cuadro, apareció el virus. Apareció el virus en esta zona. ¿De dónde vino el virus en esta zona? Decíamos que el paciente ya estaba con el virus en el cuerpo. ¿De dónde lo tenía el virus? ¿Dónde lo tenía el virus? ¿Ya? ¿Pensaron? ¿Dónde lo tenía el virus? Miren acá. Herpes recurrente. Acá tienen ustedes encía adherida, lesiones en encía adherida. Miren, esto que está acá abajo es mucosa alveolar. Esto es mucosa de revestimiento, mucosa alveolar. Y esto que está acá es encía adherida. Pues aquí están condiciones en encía adherida. ¿Ya? Entonces ahí tienen que sospechar el virus, ya no aftas. Entonces, ahí tienen ustedes lesiones también en lengua. ¿Okay? Herpes recurrente. ¿No? Miren acá, tienen múltiples lesiones, acá abajo, bolitas que antes eran chiquitas, que luego han crecido y se han juntado. ¿Okay? Entonces, acá igual a la derecha, pueden notar ahí varias lesiones.
Vean que cuando se agrandan, se juntan, ¿cierto? Se juntan. Y se juntan y tienen un perfil redondeado. Eso le llaman la forma de mosaico. ¿Correcto? Forma de mosaico. Entonces, varias bolitas que han crecido se han juntado y parece una lesión única, pero no es única. Recuerden que han sido bolitas pequeñas que se han juntado. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de mosaico. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿cuál es la etapa de mayor contagio? Cuando está en la etapa de... ¿Qué momento? ¿Cuándo? Cuando se revienta. Cuando la vesícula se revienta. ¿Correcto? ¿Y por qué es que esa lesión está creciendo y está aumentando? Porque ahí el virus dentro de la vesícula está proliferando. ¿De acuerdo? Está proliferando el virus. ¿Ya? Entonces está proliferando y la vesícula está creciendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces en esa etapa, pues el virus está proliferando y es el momento en el que podría, en algún caso que necesite un antiviral, pues esa es la etapa propicia. Esto lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente lección que vamos a ver. Miren acá. Miren, este paciente, pueden calcular que este paciente ya no es infante, ¿cierto? ¿Ven ahí? Ya ven que es un infante, ¿no? Pero presenta lesiones múltiples en lengua, ¿ven ahí? Lengua. Presenta múltiples lesiones en labio y algunas en encía. ¿A cuál se parece? ¿A la primaria o a la secundaria? A la primaria, ¿no es cierto? A la primaria, pero a esa edad le puede dar primaria, ya que está aislado toda su vida, ¿no es cierto? Entonces no encaja, ¿ven? No encaja. Entonces, este que no encaja se llama así: estomatitis herpética tipo, ven ahí, tipo primaria. Esa palabrita tipo no está por gusto. O sea, tipo primaria, se parece a la primaria. La pregunta es, ¿por qué un paciente hace un cuadro tan aparatoso? Un paciente adulto, ¿por qué hace un cuadro tan aparatoso? Entonces ahí tienen que buscar un tema de fondo, un problema de fondo, ¿no? Tienen ustedes acá, por ejemplo, en este caso, puede ser la primera manifestación de infección del virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? Que genera el síndrome de inmunodeficiencia humana. Sí, ¿correcto? O sea, este paciente puede que esté inmunosuprimido, ¿ya? Inmunosuprimido, por eso hace un cuadro más aparatoso, ¿de acuerdo? Un cuadro más aparatoso. Entonces, en este caso, no es la primaria, tampoco es la secundaria, es tipo primario. ¿Ya? Recuerden que el virus de inmunodeficiencia humana, va a generar un estado de inmunosupresión, ¿no? Un estado de inmunosupresión, en donde van a ver que un tipo de linfocitos va a ir disminuyendo considerablemente el número. Entonces, como disminuye el número considerablemente, pues eso lo hace expuesto, ¿no? Le quita la posibilidad de defenderse de bacterias y virus, ¿cierto? Con los tratamientos que ahora le dan para el virus, no sé si hemos comentado esto, ¿no? Pero con los tratamientos que le dan ahora para el virus, ya esos cuadros cada vez felizmente han ido disminuyendo. Ya, han ido disminuyendo. Antes, un paciente, estamos hablando de esto, apareció más o menos en 1983, este virus. Pues en esa etapa, un paciente que tenía el diagnóstico de virus, SIDA, infección por HIV, pasaban unos meses y de pronto empieza a presentar sus cuadros. Puede presentar cuadros en el aparato digestivo, diarreas múltiples, ¿okay? El aparato respiratorio, una serie de infecciones, ¿no? Y ese paciente iba bajando de peso y se moría en un año y medio, se moría. ¿Okay? Se moría, así de simple, ¿no? Entonces, de ahí empezaron los tratamientos. Además, este paciente, por la infección que tenía, era susceptible a hacer carcinomas. Carcinomas, sarcoma Kaposi, linfomas, ¿no? Todas esas lesiones muy frecuentes. Entonces, ahora felizmente el tratamiento que les dan es un antirretroviral. Un antirretroviral. ¿Por qué se dice antirretroviral? ¿Saben? Antirretroviral. Puede ser un antiviral nada más, pero en este caso es antirretroviral. ¿Por qué? El virus es un retrovirus. Un retrovirus. ¿Por qué se llama retrovirus?
No. A ver, fuerte, fuerte. Correcto, muy bien, muy bien. Normalmente un virus, digamos, se va a replicar a partir del ARN que tiene, ¿no? A partir del, recuerden ustedes que en la síntesis, en el mecanismo de proliferación celular y síntesis, a partir del ADN se va a formar un ARN, ¿cierto? Luego ese ARN va a codificar una serie de proteínas y se empieza a formar. Pero este virus tiene un ARN, el virus VIH, y a partir de ese ARN va a formar un ADN. ¿Se imagina? A partir de un ARN forma un ADN. ¿Ok? Entonces se mete al linfocito, ¿correcto? Se mete al linfocito, introduce su ARN al linfocito y este linfocito se va a convertir en una maquinaria que fabrica virus. ¿Ya? Entonces, ahora con el antirretroviral, pues ese paciente controla mejor, la carga de virus disminuye considerablemente. Y ahora ya el paciente, ustedes van a ver que los pacientes ya no sufren tanto por la infección, ¿no? Ya no van a encontrar muchas lesiones de tipo herpes, diarreas y todos los cuadros que le llevaban a la muerte, ¿no? Pero el contagio persiste, ¿no? Bien, entonces esto, si ustedes encuentran un cuadro así, entonces tienen que sospechar porque la cosa como que no cuadra. Entonces preguntan, ¿no? Y es VIH positivo. ¿Okay? Pasamos al otro cuadro, y vamos a ver que ya no es herpes simple, sino es herpes zóster. ¿Ya? Herpes zóster. Vean acá. Miren este paciente, la del lado izquierdo, tiene lesiones muy parecidas al virus herpes simple. De hecho, cuando el paciente viene, en la parte baja hay lesiones que están en etapa de vesícula. ¿Ven ahí? Arriba hay etapas que están en la etapa de erosión, en el sudativo. Y por acá al medio ya están en costra, ¿no? En costra. Miren el paciente del lado derecho. Tiene igual múltiples lesiones en la zona frontal, parietal, tiene por acá, en la zona de la nariz, algunas en esta zona del labio. ¿Okay? Pueden encontrarlas en diferentes etapas. Herpes zóster. Estamos frente a herpes zóster. Entonces, ¿qué cosa es este herpes zóster? Le llaman también la culebrilla. Ven acá, la culebrilla. Vean esto. Resulta que acá, este virus, ven acá, es un virus que va a generar una neuropatía. ¿Ya? O sea, es una reactivación del virus de varicela. ¿Alguien le ha dado varicela acá? Sí. ¿Alguien no le ha dado? También. Bueno, es mejor que la varicela les dé en la infancia. No, escuela. Porque un joven, la varicela joven, adulto, puede ser más aparatoso que la en la infancia. Entonces, cuando uno le da la varicela en la infancia, el virus igualmente se queda en el cuerpo. ¿Dónde se queda? ¿Ya me encontraron? ¿Dónde se queda? Esta es la respuesta. En los ganglios nerviosos. ¿Ya? En los ganglios nerviosos. ¿Correcto? Ganglios nerviosos. Entonces, si yo tengo lesiones acá en la cara, y digo que ha venido de un ganglio, ¿de qué ganglio ha venido? Ganglio nervioso. ¿De qué ganglio? ¿Ya han hecho anatomía? ¿Ya ves cuello? Neuroanatomía. Pares craneales. ¿Sí? ¿Trigemio? ¿Sí? ¿Ya ese trigemio? ¿De qué ganglio? Ganglios nebulosos. ¿Perdón? No captó nada, doctor. ¿De qué ganglio? ¿Qué ganglio tienen acá? Ganglio nervioso. Es el único. Gas. ¿Me suena? ¿Me suena? Ya, escuchen bien. Este virus, miren ustedes, este virus infecta y se alojan y se duermen ahí por años en los ganglios nerviosos.
¿De acuerdo? Ahora, en este caso, miren acá, en este caso, este paciente obviamente no va a ser grande gasto, ¿cierto? No va a ir desde grande gasto a las 3 horas. No. Acá se ha quedado en los ganglios que están acá junto a la columna vertebral, cerca de la médula espinal, ganglios raquídeos. Entonces, de acá del ganglio, de atrás, ha venido el virus y ha recorrido las fibras nerviosas. ¿Ven? Ha recorrido las fibras nerviosas, toda la rama que inerva los nervios hasta la tórax. Y ahí donde ya ha terminado la rama, ha salido por la piel. ¿Ok? Entonces, este es un cuadro muy, muy doloroso. ¿Ya? Estos, miren, es frecuente en pacientes mayores de 55 años. Es frecuente, digo. Puede dar a jóvenes, de pronto suele dar con personas que han tenido algún problema emocional. ¿Ya? Algún problema emocional. Por ejemplo, la pérdida de un familiar muy querido. ¿Okay? Por ejemplo, la separación, parejas que se han separado, de pronto a mamá, cualquiera de ellas, ¿no? Han entrado en un cuadro depresivo también. ¿Ya? Entonces, en esas personas es frecuente que presenten esta reactivación del virus de varicela y hacen el cuadro de, o sea, el virus de varicela zoster, ¿correcto? El virus de varicela zoster. Entonces, ahí se quedaron durmiendo, pero de pronto el virus empezó a multiplicarse y empezó a recorrer los nervios periféricos y a aparecer justo ahí donde estaba inervando, aparece en la piel. ¿Ya? Entonces, personas mayores de 55 años, inmunocomprometidos, puede ser, inmunocomprometidos, o también personas que han tenido cuadros emocionales, ¿no? de depresión, ¿cierto? En esas personas también es frecuente. ¿Ya? Miren acá. Igual, de donde aparece la piel, aparece como vesícula, se revienta, aparece una erosión, ¿no? Y luego ya se hace costra, pero todo eso le ha durado varias semanas, ¿no? Y además de un cuadro dolorosísimo, ¿correcto? Miren acá. Entonces, ¿qué es lo que se está generando en esa vesícula? Miren. La vesícula tiene una ubicación intraepitelial, ¿ya? Intraepitelial. Aquí vamos a recordar un poquito las ubicaciones. Miren, recuerden que acá está esquematizada el estrato basal de células, ¿cierto? Acá está el estrato basal. La vesícula se puede formar debajo del estrato basal. Son las llamadas subepiteliales, ¿correcto? O intrabasales. O sea, cuando la vesícula se forma acá, debajo del estrato basal, es una subepitelial o infrabasal. Cuando la vesícula se forma por encima del estrato basal, digamos por acá, es suprabasal, exactamente encima del estrato basal. Pero cuando se forma aquí en el mismo, la zona epitelial, es una vesícula intraepitelial. O sea, no está exactamente sobre el estrato basal, está arriba. Es una vesícula intraepitelial. Entonces, acuérdense ustedes del pénfigo vulgar, pemfigoide mucoso benigno, ¿se acuerdan? Ya. Van a diferenciar, aquí son vesículas intraepiteliales. Exactamente por ahí en el estrato espinoso. Entonces, ¿qué se ha formado? Hay un líquido edematoso, miren, en las cavidades acá, cavidades que contienen líquido. Va a haber formación de fibrina, ¿correcto? Hay unas células que se han ido degenerando por acá, las células del estrato espinoso han ido degenerando. Pueden aparecer por ahí algunas gigantes multinucleadas, ¿se acuerdan? Enfermedades granulomatosas. Pero no es ninguna granulomatosa, sino algunas células gigantes multinucleares. El virus está metido acá en la vesícula, ¿correcto? Aquí está el virus. Y además, como es una infección, pues van a haber células inflamatorias, ¿correcto? Células inflamatorias. Esa es la vesícula, que va creciendo y nosotros lo que vemos clínicamente es este aumento de volumen, que se ve de un color blanquecino. O sea, no se va a ver rojo. Si hubiese sangre, se vería rojo. Pero no se ve rojo. Se ve medio blanquecino. ¿Ok? Miren acá. Vean esta lesión. Vean esta lesión. ¿Correcto? Bien. Ahora, ¿cuál es la particularidad? ¿Qué notan en estas lesiones que están viendo? Hay una particularidad, hay un patrón que se va repitiendo. ¿Qué ven? Un punto. ¿Ah? El color. La zona.
la zona donde hay más ese herpes. Ya. Es la zona. La frente. O La sea, frontal. por donde aparece el herpes, o sea, como que eso. Falta. La ubicación, ¿qué ubicación? ¿Verdad? Por donde pasa un nervio. O algo. Miren, a ver, vamos a pasar a esta. Miren acá. Miren acá. ¿Qué nota? Un punto. Un punto. Miren ahí, miren a mí. La mitad de la cara. ¿Ven ahí? La mitad de la cara. Le doy un punto, doctor. ¿Está bien? La mitad de la cara, jóvenes. Ese es un patrón que tienen que grabar, sin meterse en todo y grabar tu vida. La mitad de la cara. Este es zóster. ¿Ya? La mitad de la cara. ¿Correcto? Entonces ahora tenemos que ver por qué la mitad de la cara. Pues miren, dijimos que el virus se alojaba en el ganglio gáser. Y aquí el ganglio gáser tiene la posibilidad de irse por el quinto 1, rama. ¿Cuál es? Frontal, quinto 2, rama superior, o el quinto 3, rama mandibular. ¿Correcto? Entonces de acá, de esta zona, el ganglio gáser recorre por ahí las fibras de cada nervio, se distribuye por todas sus ramas terminales y ahí aparece la lesión. ¿Ven? Entonces acá noten ustedes que está quinto 1, ¿cierto? Toda la mitad frontal, palpebral, lesiones que están en etapa de costra roja porque es sangre, costra amarilla porque es plasma. Ahí, miren acá, igual, zonas de costra roja, costra amarilla, zona palpebral, zona de la mitad de la nariz. ¿Ok? Igual, punto 1, acá igual, diagrama, zona frontal, zona de la mitad de la nariz, ¿correcto? Y acá, Esa es la maxilar. quinto 2, maxilar superior. ¿Ya? Quinto 2, maxilar superior. Miren, ya se imaginan ustedes, miren que la señora tiene tiene múltiples lesiones, múltiples erosiones que se han ido reventando, ¿no? En toda esta zona. ¿Ya? Ya se imaginan el dolor que siente, ¿cierto? El dolor. Entonces, en algunos casos se suele recurrir a algunos antivirales, ¿ya? Tipo aciclovir, por ejemplo, un compuesto que va a inhibir la multiplicación de los virus. Pero sobre todo cuando está en etapa de vesícula. Ya hemos dicho que cuando está en etapa de vesícula, ahí es efectivo. Pero por ejemplo, si está en etapa de costra, ya todas en etapa de costra, ya no hay nada. Ya el virus ya reventó la vesícula, ya está en costra, ahí posiblemente ya no sea necesario. ¿Correcto? Pero cuando está en vesícula, sí. Entonces, ahora, estos cuadros, además, escuchen bien, además, en estos cuadros se suele dar un antibiótico. ¿Para qué el antibiótico? ¿Para el virus?